en términos de la pulsión escritural, digamos, creo que lo más obvio es, de hecho, la necesidad de expresarse de cada uno, ¿no? La pregunta en realidad sería ¿por qué por escrito? Bueno, en mi caso particular, yo creo tener la respuesta, o al menos parte de la respuesta, y yo le atribuyo el inicio de esto al tipo de dinámica familiar en la niñez, en mi primera niñez, sobre todo, porque mi padre y mi madre eran personas que estaban muy ocupadas, muy ocupadas. Mi padre trabajaba en el Banco Nación, todo el día estaba afuera. Mi madre estaba muy ocupada también porque cuidaba mucho todo el tiempo a mi hermana, que era mayor que yo, pero era muy enferma. Entonces, yo, ¿no es cierto?, que creo que esperaba un grado de atención mayor al que en realidad tenía, y siempre lo esperaba sin una respuesta satisfactoria. Esto me marcó para siempre y me orientó a buscar otro tipo de comunicación, algo, ¿no es cierto?, una vía a través de la cual poder expresarme como un niño de 3 o 4 años necesita expresarse. Bueno, me interesé por ver qué era lo que le interesaba tanto a mi padre que podía reemplazarme a mí, y eso fue la lectura. Quería leer, quería saber qué decía el diario. Y de hecho lo que sucedió fue que todavía no estaba en edad escolar, de manera que tenía 3 años y medio, y me mandaron a una maestra en la esquina de casa con un cuaderno y un lápiz que me enseñó a leer y escribir. Entonces, esa fue la salida que tuve. Se convirtió en parte de mí. Quizás ya era parte de mí, ¿no? No sé. Algo en el ADN, no sé. No tengo, que yo sepa, otros familiares escritores. Pero, de todas maneras, debe haber estado el deseo, quizá, en ellos. No sé. Pero la experiencia en la primera niñez es rotundamente marcadora. Encontré en la escritura una compensación. Y eso, la falta de interlocutor en el ámbito familiar, cuando uno es tan chico, determina muy probablemente todo lo demás, todo lo que va a ir llegando, digamos, para uno, ¿no?, en el resto de la vida. Esta búsqueda, digamos, cuando encontré lo que me ayudaba a expresarme, terminó convirtiéndose en una necesidad, en urgencia y en obsesión. Con respecto a la escritura estoy hablando, ¿no? Más, unido a esto, llegó que en algún momento la parte estética de la escritura fue para mí indispensable. También, al haber aprendido a leer tan chica, leía muchísimo. Me robaban los libros de la biblioteca de mis padres y leía todo, incluso lo que no era para mi edad, por supuesto. Y bueno, encontré allí la maravilla de
de la combinación de las palabras para que suenen mejor. Y ya está, me convertí, digamos, en eso. Y obviamente eso nunca me abandonó y en realidad no cambió, y creo que si hubo algún tipo de cambio fue en el sentido de la profundización de esa necesidad, de esa urgencia y de esa obsesión. Creo que de eso se trata. Bueno, escribir para mí no necesariamente es un acto de voluntad, no tengo cómo elegir, es como es. Entonces, lo que sucede es que naturalmente todo lo demás, todo lo que no sea escritura, va quedando a un costado o atrás, y así al final termino atada, siempre termino atada al carro de la escritura, ¿no? Por supuesto que aparecen cosas de la vida cotidiana que reclaman todo el tiempo, y yo las hago muy rápidamente, con esa sensación de tener un peso encima y de tener que sacármelas de encima lo antes posible. O sea, inmediatamente procedo para eliminar y para poder volver al trabajo de escritura. Es algo así como estar limpiando constantemente el camino de obstáculos. Y como necesito estar sola, necesito mucho estar sola, para escribir, para pensar, para sentirme libre, para expandirme en lo que puedo mentalmente, vivo sola. Entonces, claro, tengo muchas tareas que en otros casos las mujeres no tienen, o los hombres no tienen, depende de cómo sea la relación, la forma la dinámica de la pareja, ¿no? De la relación. A mí me toca todo y no tengo ningún problema con eso, pero simplemente tengo que distribuirme el tiempo. Pero en términos de tiempo, tengo mucho tiempo, tengo tiempo para escribir, tengo suficiente. Y en términos de, por ejemplo, la actividad en la universidad, enseño dos días por semana, y eso me da mucho espacio, me abre el camino bastante en forma libre, porque también hay que interrumpir un poco la escritura. Cuando hay mucha intensidad en eso, hay que poner un poquitito de distancia, y para eso me sirven los 2 días que estoy en la universidad. Pero yo creo que todos sabemos que el que escribe 24 horas al día, de día y de noche, aunque no escriba físicamente. A mí me pasa con muchísima frecuencia, si tengo un conflicto o no sé, preguntas sobre lo que estoy haciendo, cómo seguir, por qué lado seguir, algo que no resuelvo durante el día, me despierto a las 2 o a las 3 de la mañana o a las 4 de la mañana con la solución. En general no es mágico, la mente de uno está trabajando constantemente y uno no descansa bien y todo eso, pero es esa la realidad, y bueno, y bienvenida sea, porque si no es de día o de noche, es de noche, pero uno puede más o menos manejar la vida que uno lleva siempre en esto, ¿no? En esto de la creatividad y del ejercicio de la palabra escrita.
La primera idea para un texto, en general, me surge de un conflicto o de alguna situación que me produce ansiedad o de algún problema que hay para resolver, que debe ser resuelto, que yo siento que debe ser resuelto. En general tiene que ver con conflictos. Ahora, la manera en que se produce todo el proceso creativo tiene mucho que ver con las texturas y los colores. O sea, quiero decir que yo escribo en cuadernos las primeras versiones y el cuaderno, el tipo de cuaderno, tiene influencia en mi disponibilidad para activar la imaginación. En general me gustan cierto determinado papel, ciertas tapas, más belleza haya mejor. Pero bueno, entonces empiezo con un cuaderno escribiendo notas que están relacionadas a mi plan mental sobre lo que quiero, sobre cómo quiero elaborar el trabajo, de ese trabajo específico. Y quizá en ese mismo libro, cuaderno o en otro cuaderno, empiezo a escribir y escribo las 2 o 3 primeras páginas o 4 páginas iniciales, siempre a mano, obvio, y después lo paso a la computadora, lo imprimo y hago cambios, corrijo, modifico órdenes, etc. Digamos, hago parte del trabajo literario sobre esa hoja impresa. Después incorporo estas modificaciones a la computadora y lo hago varias veces, 3, 4, 5 veces, y después vuelvo al cuaderno, avanzo y escribo 4, 5, 6 páginas más y continúo con el mismo proceso. Esto a lo largo de toda una novela, que puede ser una novela de 400 páginas, como puede ser un poema o como puede ser un cuento. Toda mi escritura hago lo mismo. No podría empezar a escribir en una computadora. No sé si es porque no crecí así y la computadora se me vuelve un elemento como demasiado tecnológico, como lo que es, digamos, ¿no? Algo que me resulta frío, de algún modo. Me resulta práctico para cuando lo necesito, pero ya de hecho uso lapiceras de colores, de diferentes colores. Tengo muchísimas lapiceras con muchos colores. Entonces voy variando de acuerdo a lo que siento que me llama en ese momento, y eso me predispone bien, para una escritura más alegre, tengo que decirlo de algún modo, porque como todos mis temas son muy duros, entonces hay ciertas cosas que necesito incorporar como para llevarme mejor con las circunstancias. Depende de cuánto yo entiendo el idioma al que está siendo traducido el libro, porque mi escritura no es lineal y me gusta la experimentación, la variación. Entonces, por supuesto que eso se convierte en algo más dificultoso para el traductor. Yo soy bien consciente de eso y entonces lo que hago es pedir la posibilidad de leer la traducción. Además ofrezco colaborar, porque en los altibajos del estilo de mi escritura se pueden presentar normalmente, y a veces con bastante frecuencia, inconvenientes, digamos, de traducción.
Entonces, ¿qué hago? Lo leo, lo voy leyendo y si se presenta algún problema, y estoy ahora hablando de idiomas que yo puedo manejar, básicamente, al menos en términos de la lectura, ¿no? Entonces, simplemente mi colaboración es decir dónde están los posibles problemas. En el caso de que no pueda manejar el idioma, me doy cuenta de por qué camino va yendo el traductor, porque ese traductor me manda preguntas. Entonces, las preguntas me ayudan a definir a mí en cómo está yendo, digamos, la traducción, el tipo de preguntas que me hacen. Al mismo tiempo, yo conozco mi texto, por lo tanto sé dónde podría haber dificultades y empiezo señalándolas. Mira, aquí pienso que podría ser un problema, esto significa esto significa lo otro, y ayudo porque no puedo pretender para nada que un traductor entienda absolutamente todo y sin preguntarme porque bueno, puede suceder, pero no es la mayoría de las veces. Y después está el aspecto, ¿no es cierto?, el aspecto comercial de la cosa. Hay muchos editores, y no todos, porque si fueran todos, yo nunca podría haber publicado probablemente, pero hay editores que, digamos, le dan prioridad, algo que también es lógico, a la parte comercial, a la venta del libro, y si pretende que la venta sea muy así amplia, bueno, entonces la tendencia del traductor es a achatar, nivelar, por decir de alguna manera, convertir en lineal toda la textura original del texto. Entonces ahí yo intervengo quizá con un poquito más de fuerza, de energía, porque peleo defendiendo, ¿no?, la textura del texto, ¿no? Necesito que eso se mantenga en una traducción, porque el trabajo literario es trabajo. Entonces uno produce un texto de determinada manera y bueno, a mí no me pone contenta que se malogre todo el trabajo que uno hace, que yo hice. Así que defiendo los textos y en algunos momentos ha habido algunos inconvenientes, pero se han saldado porque ha intervenido gente con más destreza y ha resuelto la situación. Así que bueno, sí, puede ser un problema. Pero también conozco autores, colegas que no se preocupan, que no tienen ningún tipo de contacto con el traductor, pero quizá no tengan una escritura experimental o que produce variaciones, ¿no es cierto? Quizás sean un poco más simples de ser traducidos, lo cual no significa nada en relación a la calidad del trabajo. En cada estilo, digamos, están todas las calidades, todo el espectro. Entonces, sí, pero sí, a veces es... Y por supuesto que siempre algo se pierde, ya sabemos. Es normal, cada idioma tiene su cultura. No, en general no pienso en el lector cuando estoy escribiendo, ni en las primeras ideas para una novela. No, el lector puede llegar a ser muy heterogéneo, entonces no pienso en el lector. Y como en general yo escribo para saldar algún conflicto conmigo misma o con el mundo, entonces
No pienso en el lector ni en el estilo, ni en relación al estilo, ni en relación al tema, no. Yo pienso también que en el mundo hay muchos recursos para uso del lector, digamos, para que resuelva dudas o se encuentre con los significados de las cosas mencionadas en el libro. Y por otro lado, como dije antes, yo veo cada texto como una obra de arte, como una potencial obra de arte, como un deseo de obra de arte, como un objetivo artístico. Entonces, no creo que el arte tenga que, digamos, responder a los gustos o a las inclinaciones, a los intereses de los diferentes públicos, ¿no? Que sería de todas maneras imposible complacer a todos. Y aquí también vuelve la parte de lo comercial, digamos, ¿no? A veces uno, digamos, choca con la intención de lo comercial porque eso también está relacionado con cuánto uno piensa en el público o no. Desde ya todos queremos que un libro se venda y se venda por todos lados y en todos los países, pero también eso tiene un límite. Y porque realmente estamos limitados en ese sentido. No veo que haya que estar detrás del lector, porque no sabemos si ese lector va a responder como nosotros querríamos. Entonces, y al mismo tiempo también es buena idea evitar que de pronto todo el mundo lea un libro por lo que sea, lo que sean las características que tenga ese libro, y de pronto todo el mundo lo compra, todo el mundo lo lee y sabemos que eso puede terminar muy pronto, ¿no? Desde mi punto de vista, yo prefiero que lo mío, digamos, se prolongue más en una presencia discreta y que no sea una explosión, porque la explosión también se apaga. Así que no pienso en el lector. Con todo el afecto que tengo por los lectores, pero para escribir no pienso en el lector. Yo diría que de joven tenía muchas más inseguridades, y sin embargo, no es que no las tenga ahora, es probable que tenga menos inseguridades, menos dudas, pero creo que todos los que tenemos relación con la creatividad vamos a tener dudas, siempre, y alguna que otra inseguridad. Y yo mantengo eso. Pero no, nunca desaparecen. La cosa es que también yo difícilmente yo regrese a un texto. Cuando terminé de escribir una novela, en general, después de haber trabajado en a veces hasta 15 versiones o más, entonces yo creo que hay un agotamiento allí que hace que yo no vuelva más a ese libro, no vuelva a releerlo como libro, como novela, excepto en las situaciones en que tengo que hacer una lectura, en un evento, en un lugar donde se me solicita que lea. Allí es cuando vuelvo, cuando tengo que elegir los párrafos, allí vuelvo. Y me sorprendo de ¿cuánto escribí esto? Yo escribí esto, ¿no? Porque
básicamente creo que lo que pasa es que me olvido de mucho de lo que escribí. Y creo que es porque cierro una puerta, porque, digamos, durante la escritura de un texto, uno pone toda la energía y la intensidad propia y la intensidad del texto en producir un trabajo. Cuando ese trabajo se cumplió, yo debo tratar, ¿no? Yo no trato, pero digamos, espontáneamente me olvido porque es necesario que desaparezca la intensidad del trabajo anterior para poder generar intensidad para el próximo. Para eso hay que cerrar puertas. Y entonces se borronean un poco los recuerdos de lo anterior. Obviamente uno los retoma cuando es necesario, pero preferiblemente, si no tengo que volver a lo anterior, es mejor para mí, porque pongo todo mi cuerpo y toda mi mente en lo nuevo, ¿no? Sobre todo cuando uno crea personajes en los que hay que introducirse para interpretarlos y para reproducirlos. Entonces pero mi relación es esa con la escritura. Terminado algo, ya pasó. Aunque va a estar ahí siempre, pero hay que poder tener la capacidad de entregarse completamente al próximo. Eso. Lo que yo les digo a mis estudiantes es más o menos lo que le diría a cualquiera, y eso es que no existe la magia, que la escritura es trabajo, 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 un trabajo que puede resultar enormemente satisfactorio, pero es trabajo, y que si estamos hablando de una escritura seria, lo básico es que el escritor o que el que se inclina hacia la escritura entienda que no hay fórmulas establecidas que no sean las propias, las que el mismo escritor descubre mientras va pasando por el proceso creativo. No creo yo que valga la pena escribir como otro escritor, ya sea porque ese escritor vendió mucho o por cualquier otra razón. Creo que lo que alguien que se inclina por la escritura tiene que hacer es leer mucho, porque uno aprende a lo largo de la vida en la escritura, uno está aprendiendo constantemente. Entonces hay que leer muchísimo y no dejar de escribir, o escribir tanto como sea posible. Pero la lectura es fundamental porque existe literatura maravillosa en el mundo, gente que ha cambiado la dirección de la creación literaria y que han marcado ese rumbo, que han marcado y cambiado los rumbos de la literatura, y esos son los que tienen que ser más leídos, porque son enciclopedias que uno necesita absorber, y obviamente no para escribir como ellos, sino para obtener el estímulo, que además también tiene que ser propio y salir de uno mismo, para crear cosas nuevas. Yo pienso que el mundo necesita nuevas formas de escritura, nuevas formas de arte en general. O sea, que el que está inclinado a eso tiene que saber que escribir como Cervantes no sirve, porque ya lo escribió Cervantes. Necesitamos algo nuevo, por maravilloso que sea Cervantes. Cervantes ya está ahí, ya lo vamos a ir a buscar y ya lo vamos a leer.
Así que hay que hacer algo original y algo diferente. Es un esfuerzo, toma tiempo, pero bueno, uno puede sentirse maravillosamente bien durante el proceso de escritura de un buen texto.